Hola, ¿qué tal? Pues tenemos la gran oportunidad de volvernos a reunir y ahora en esta celebración que este domingo vamos a juntos a proclamar y a celebrar es el gran misterio de la Santísima Trinidad. Y es que esto tiene una lógica increíble. Hemos venido desde el inicio de esta Pascua, hemos venido viendo cómo Dios va actuando y hemos visto la plenitud de su actuación en ese misterio pascual. Primero, Dios envía a su Hijo, ¿verdad? Ha creado todo, ha sido una creación. Esta creación ha sido lastimada por el pecado, por un acto de libertad del hombre, pero Dios se lanza a rescatar esta creación y lleva toda una preparación hasta el tiempo de la culminación que es nuestro Señor Jesucristo. Y el tiempo de nuestro Señor Jesucristo comienza desde la encarnación cuando nace, que celebramos en Navidad, pero llega a su plenitud en ese tiempo pascual, cuando Él entrega su vida, cuando Él muere y redime nuestra carne, nuestra naturaleza desde el fondo, desde el interior, desde la raíz, ¿verdad? Desde la raíz y en la cual nosotros somos insertados, sube y culmina enviando al Espíritu Santo. Entonces, toda esa acción vemos participar al Padre, vemos al Hijo y vemos al Espíritu Santo, pero vemos todo eso a través de los lentes de Jesús. ¿Sí? Jesús nos interpreta qué es lo que está haciendo su Padre y cuál es el plan de su Padre al enviar a su Hijo Jesucristo y cómo todo eso lo vemos marcado en esta encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy la Iglesia nos invita a contemplar esas maravillas de la Santísima Trinidad. Y por eso la primera lectura del Deuteronomio habla de eso, exactamente de esto que he venido diciendo. Pero bueno, vamos a hacer una oración, vamos a iniciar en el nombre de Dios y entonces indagamos un poquito en este gran misterio de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y así siempre invocamos a Dios, Dios Trino, ¿sí? Padre, en su nombre, Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y al hacer esto, esta Trinidad es tan hermosa que lo vemos concretizado, ¿sí? Porque lo vemos concretizado en esta acción de Jesús en la cruz. Por eso, al invocar el nombre de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, hacemos la señal, si ven, la cruz. Esto es, ¿no? Que este misterio solamente nos podremos sumergir a este gran misterio desde la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y lo que contempla todo lo que es la cruz. Por eso Pablo continuamente va a decir, de aquí en adelante voy a predicar a Cristo y a Cristo crucificado. La cruz va a ser esencial en el conocimiento de Jesús, en el conocimiento del Padre, en el conocimiento del Espíritu Santo. Me explicaré un poquito más cuando vayamos avanzando. Y quisiera que retomáramos la primera lectura, que es del libro del Deuteronomio. En el libro del Deuteronomio, la Iglesia nos pide que leamos el capítulo 4, y versículos 32-34 y del 39 al 40. Es una lectura muy bonita, muy sencilla, pero que evoca la historia. Podríamos decir que lo que es práctico y lo que es único y lo que es una concretización de nuestra fe, de nuestra religión, es exactamente su historicidad, ¿sí? Que se puede comprobar. Vamos a ver, capítulo 4 de Deuteronomio, versículo 32. Y pregúntale al tiempo pasado, dice, a los días que te han precedido desde que el Señor creó al hombre sobre la tierra, se remite a la creación. Si de un extremo al otro del cielo sucedió alguna vez algo tan admirable, o se oyó una cosa semejante. ¿Qué pueblo oyó la voz de Dios que hablaba desde el fuego, recordando a Moisés, como la oíste tú, y pudo sobrevivir? ¿O qué Dios intentó venir a tomar para sí una nación de en medio de otra, con milagros, signos y prodigios, combatiendo con mano poderosa y brazo fuerte y realizando tremendas hazañas, como el Señor, tu Dios,
lo hizo por ustedes en Egipto, delante de tus mismos ojos. Habla de todo el éxodo, ¿no? Todo ese rescate que alcanzamos a mirar históricamente, lo alcanzamos a leer en el libro del Éxodo. Y después brincamos al 39. Reconoce hoy y medita en tu corazón que el Señor es Dios, allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra. Esta frase es fabulosa. Que el Señor es, fíjense, que el Señor es Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra. Jesús va a decir algo muy importante en el Evangelio de Mateo, que vamos a escuchar el día de hoy acerca de eso. Y no hay otro. Y no hay otro. El Señor es uno. Observa los preceptos y los mandamientos que hoy te prescribo. Así serás feliz, tú y tus hijos después de ti, y vivirás mucho tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Aquí quiero iniciar con esta parte al final, ¿no? Cuando dice esta promesa, porque las promesas, siempre hay que buscar las promesas de Dios. ¿Cuáles son las promesas en la palabra de Dios, en la Biblia? Y dice, así serás feliz. Primero nos promete una felicidad cuando nosotros cumplimos los mandamientos que hoy se prescribe. Observar los mandamientos, los preceptos y los mandamientos, observar. Vamos a escuchar cómo Jesús hace un eco de eso, observar los mandamientos y preceptos. Y entonces así, cuando uno observa los preceptos, uno alcanzará la felicidad, esa bienaventuranza, ¿sí? Una bienaventuranza que es muy difícil. Jesús va a decir, felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices, ¿sí? Los que tienen hambre y sed de justicia, ¿sí? Felices los misericordiosos, felices los pobres de corazón, felices los perseguidos. Él va a hablar de un tipo de una felicidad. ¿Quién es realmente en dónde se radica la felicidad? ¿Sí? Entonces Él promete esta felicidad, pero también dice, serás feliz tú y tus hijos. Después de ti vivirás mucho tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Esta es una parte que pocas veces reflexionamos, pero es acerca, voy a decirlo así en palabras sencillas, del apellido. ¿Sí? Para el judío era muy importante que su familia pudiera ver los misterios, los milagros, las hazañas de Dios. No tan solo, por ejemplo, Abraham, que creyó y no miró, ¿verdad? No miró por muchos años, ¿no? Y no alcanzó a mirar la plenitud de las promesas que le hicieron, porque en el capítulo de Génesis, cuando vamos allá atrás, en el capítulo 12, Dios le promete descendencia, le promete tierra y le promete una bendición. Totalmente en su plenitud, Abraham no lo ve. Sin embargo, cree. Y parte de poder verlo y disfrutarlo es la generación que él engendra. Es decir, que su apellido no termine, que sean su semilla los hijos de sus hijos y de sus hijos, aquellos que puedan abrazar esta promesa. Por eso Dios promete, sean fecundos y multiplíquense, para que en esta multitud y en esta plenitud y en esta generosidad de los hijos, al extenderse toda la familia, la más que se pueda encontrar y ver las maravillas de Dios. Hoy vivimos en una cultura que planifica demasiado, ¿no? Que planifica y que dice, no, con un hijo está bien, con 2 hijos, pensando en una visión un poquito miope, ¿no? El miope es muy corta. Solamente quiero yo en este momento darle todo lo que pueda. Yo quiero ver lo que le doy a mis hijos y muchas veces poco pienso en lo que Dios me ha prometido y que quiere darlo a toda mi familia. Entonces estamos muy preocupados por el día de hoy y no miramos el alcance. Muchos apellidos han muerto. Muchas familias se han extinguido completamente y no vieron las promesas de Dios. En ese sentido, Dios promete esa felicidad y la promete, confía en mí, y promete a toda una familia que pueda prosperar, que pueda llegar más allá, que pueda vivir 100 años, 200 años, 500 años, que este nombre pueda alcanzar el ver ese momento donde Jesús regresa en su segunda venida.
Qué bien sería eso, ¿verdad? Esa es la felicidad. Pero algo bien concreto. Muchas veces yo he escuchado, especialmente en un ámbito protestante, que dicen, yo no tengo religión. Yo lo que tengo es una relación con nuestro Señor Jesucristo. Y esto suena muy bien y muy llamativo. Es decir, yo no hago ritos, yo no hablo de una doctrina, yo hablo de una persona que es Jesucristo. Y es cierto. Y eso es muy cierto. Pero olvidamos, este tipo de personas se olvidan, y también que se puede olvidar cuando hablamos solamente de religión, ¿verdad? Voy a hablar de los dos un poquito crítico. Se olvida el lado protestante que somos personas concretas, en primer lugar, que somos personas concretas y que necesitamos signos, que necesitamos maneras concretas, especialmente la comunidad, la familia, y ritos concretos para acercarnos a Dios. Eso es muy importante. Si por eso se nos ha dado un cuerpo, si no hubiéramos sido ángeles y espíritus, pero Dios nos ha dado un cuerpo en el cual es mediación, y así vemos en una comunidad, ¿no? Vemos una comunidad. Y segundo, que la palabra religión significa una alianza, ¿sí? Es una relación. Cuando hablamos de religión, no hablamos de otra cosa más que una relación, pero una relación que se da a través de una alianza, como el matrimonio. Es decir, yo me voy a casar con esta mujer, por decirlo, pero solamente va a ser espiritual. No. Tiene que ser concreta, con signos, ¿sí? Con signos, quiere decir que ese signo significa que yo me entrego totalmente a ti y que yo te acepto, y iniciamos una relación, un compromiso, una relación pero comprometida, ¿no? Y eso significa una alianza. Yo soy para ti y tú eres para mí. Tú eres mía y yo soy tuyo. Concretamente, no solamente de lejecitos, no. Y nos vamos a vivir juntos. Eso es religión. Eso es religión. Un compromiso que yo tengo con una persona concreta, ¿sí? Una persona concreta, y esa persona se relaciona completamente conmigo y de una manera única y especial. Yo puedo decir, ok, yo solamente soy contigo, te prometo esa lealtad, pero no fidelidad. ¿Me explico? Soy leal, es decir, que me comprometo contigo únicamente, pero puedo tener a otra mujer, puedo tener a otra persona en mi vida, pero nunca te voy a dejar. Eso es lealtad, ¿sí? Esto es como lo que se da con los amigos. Tú eres mi amigo, pero tengo varios amigos y hay una lealtad, jamás te dejaré. Pero cuando es una alianza de matrimonial, que es lo que mejor lo expresa, pues hablamos de una fidelidad, no tan solo de una lealtad. Es decir, contigo y concretamente contigo establezco esta alianza, y con nadie más. Contigo solamente me relaciono de una manera única, y es mutuo, ¿sí? Y es mutuo. Entonces eso es lo que sucede. Y por eso en la primera lectura dice, ¿qué Dios? Sí, que de una manera concreta, ¿qué Dios ha hecho desde el inicio de la creación? Dice aquí, que Dios ha escuchado a ese pueblo, que Dios es el que ha sido concreto históricamente, ha hecho prodigios en la vida. Es que es el mismo Dios, que pareciera ser que el mismo Dios es espiritual e invisible, pero no lo es así. Es el Dios que deja su huella, que dice, ahí estuve, ¿qué otro Dios lo ha hecho? Y de esta manera pasamos al Evangelio para profundizar un poquito más, y ahí es cuando encontramos que Jesús va a ascender a los cielos, en el capítulo 28 de Mateo, a partir del versículo 16 y 20, y dice, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Y dice el versículo 17, al verlo, y aquí es algo bien importante, ¿no? Que a Dios no tan solo se le imagina, a Dios se le ve, se le conoce, y se le conoce, algunos han tenido el privilegio de verlo físicamente, y eso es algo muy concreto y muy histórico, que no todos pueden tener ese encuentro. Dios elige a los eyewitnesses, sino a los testigos visuales para eso. De hecho, Pablo va a decir en una de sus cartas que en ese tiempo se conocen a más de 500 personas que vieron a Jesús físicamente, algo muy concreto, ¿sí? Y en Jesucristo vieron a Jesús concreto, pero lo vieron resucitado. Muchos y miles de gentes miraron a Jesús, por ejemplo, cuando en los relatos de la multiplicación de los panes dice, y nomás los hombres eran 5,000. Claro,
Millares vieron a Jesús, pero resucitado solamente algunos pocos. Y por eso Jesús va a decir, cuando se encuentra con Tomás, va a decir, bienaventurado tú, Tomás, que crees por haber visto. Pero bienaventurados aquellos que creen sin haber visto. Pero lo cual no significa que no sea algo concreto e histórico, ¿sí? Por eso nuestra religión es concreta y es histórica. Yo puedo decir, yo me voy a bautizar y me voy a bautizar en el río yo solo. No. Concreta, y bueno, iba a decir, me voy a bautizar espiritualmente y no va a haber agua. No, tiene que haber eso, exactamente, tiene que haber agua, tiene que haber testigos, tiene que haber una comunidad, ¿sí? Eso es una religión, y eso la religión habla de una relación concreta, comprometida y específica. Muy hermoso. Entonces ahí, dice, al verlo se postraron delante de él. Entonces viene una actitud de adoración a Dios. Algunos todavía dudaron. Y eso es algo muy importante, que ahí mismo en los discípulos, ¿verdad? Como vamos a ver, como vimos a Tomás, que tenían dudas, ¿sí? Que tenían dudas, y es que la fe así se camina. La fe lleva muchos caminos en donde a veces se entienden las cosas, a veces no se entienden, a veces se duda incluso de las acciones de Dios, pero ese es un camino muy concreto. Y dice, acercándose Jesús, les dijo, yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. ¿Sí? He recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Por eso en la primera lectura les decía, ojo, sí, porque él decía aquí, dice, él es el Señor allá en el cielo y aquí abajo en la tierra y no hay otro, ¿sí? Él decía, ojo, porque eso va a decir Jesús, ¿sí? Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Soy el Señor de todo. ¿Cuál es el ámbito del cielo? Lo espiritual, los ángeles, lo invisible, que existe, pero que es algo concreto, ¿sí? Y dice, y de aquí de la tierra. Vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Ese es cuando Jesús hace algo muy concreto, ¿sí? Hagan que todos los pueblos, que todas las naciones sean mis discípulos, ¿sí? Ese es el mandato de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de qué manera es esto? Fíjense, de una manera muy importante. Dice, entonces lo más importante es hacer discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos. Y esta es una palabra que me gusta mucho explicarla, tanto este pasaje cuando son las clases prebautismales, porque la palabra bautismo es una palabra griega que significa sumergir, ¿sí? Entonces podríamos decir, ¿sí? Dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, sumergiéndolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, insertándolos en esta relación única, esta relación especial, la relación de alianza, la relación de autodonación, la relación de entrega, de compromiso, al modelo de la Santísima Trinidad. ¿Qué es la Santísima Trinidad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Algunos dicen, en toda la Biblia no existe la palabra Santísima Trinidad. Ciertamente, como no existe la palabra computadora, ni siquiera tu nombre ni mi nombre, y eso existe, ¿sí? Tampoco existe la palabra, vamos a decir, Biblia con sus 73 o los 66 libros, como quieran ustedes decirle. Tampoco existe eso. Sin embargo, decir, aquí está, ¿sí? En ninguna parte de la Biblia dice que son estos libros y no son los otros. Nomás dice, pues, esta palabra sirve para educar, para amonestarnos, para hacernos crecer, pero no habla de un número. Pero nosotros, cuando Jesús nos revela el gran misterio, le habla a su Padre. Y dice, el Padre y yo somos uno. Y les enviaremos al intérprete de toda esta acción. Entonces, por eso se llama que son tres, la Trinidad. Y le llamamos la Santísima, ¿verdad? Precisamente porque es el Dios mismo que se nos manifiesta y no hay otra cosa mayor santo que Dios, y por eso se le da ese título, ¿sí? Se le llama la Santísima Trinidad. En esa vida es donde nos pide que seamos insertados, toda su comunidad sea insertada en esa relación de compromiso con Dios, ¿sí? Es lo que estamos celebrando, y que todos, ¿verdad? Generación tras generación puedan conocer sus obras.
Y dice aquí, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Nuevamente hace eco de este libro del Deuteronomio, ¿verdad? Observa los preceptos y mandamientos que hoy les prescribo y así serán felices, ¿sí? Entonces dice, enseñándoles a cumplir, enseñándoles, ¿sí? La educación, la enseñanza y a cumplir. Y en esta enseñanza hay algo muy importante. Hay que enseñarles a nuestros hijos las obras y los prodigios que Dios ha hecho a través de la historia. Muchas veces se habla de muchas religiones, pero sin ofender a nadie y concretándonos con la revelación de nuestro Señor Jesucristo, solamente hay una religión verdadera, que vemos su plenitud en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que, a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de nuestro bautismo y a través de la fe en Jesús, tenemos esa nueva alianza, Ahí nos relacionamos todos en Jesús y esa es la única religión, porque solamente a través de Jesús podemos hacer esta alianza con el Padre, ¿sí? Obviamente, tiene su primera etapa, que la vemos en el Antiguo Testamento, que le pudiéramos llamar el judaísmo, es la primera etapa, en donde Dios comienza, pero esa es la misma alianza que se lleva en Jesucristo. Jesús no funda una religión, sino Jesús lleva esa alianza antigua, que vamos a llamarle los judíos, la lleva a su plenitud. Hoy, de alguna manera, se han hecho dos religiones, por decirlo así, pero técnicamente no existe eso. Técnicamente ahí está la primera etapa y el cristianismo es la segunda etapa. Y por tanto nosotros, los teólogos llaman que la mejor manera que podemos llamarnos a nosotros somos judeocristianos. ¿Sí? Es la mejor manera de llamarnos. Obviamente cuando nos llamamos católicos significa que es algo muy concreto y que esto judeocristiano está hecho, es universal, que todo ser humano está llamado a vivir entrar en esta relación de alianza a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo. Entonces este judeocristianismo, ¿verdad? Ese es nuestro legado. Yo quisiera ver que muchos de nosotros hemos perdido esa historia, que muchos de nosotros ya no sabemos contar la historia, cómo ha venido Dios haciendo sus obras, esas obras de la Trinidad, del Padre en su creación, del Hijo en su redención y del Espíritu Santo en este caminar de la iglesia. Ya no somos capaces de hacerlo. Medio creemos en Adán y Eva y a veces en una mala influencia, así, pues son unas historias, unos cuentitos, pues que dice que Abraham y que luego pues que Moisés y que luego que David, y a veces conocemos de muchas cosas pero no conocemos la historia. Y esto es alarmante, porque entonces ¿qué vamos a dar? Cuando no podemos, cuando la persona no conoce sus orígenes, ¿sí? A muchos, alguna vez lo he dicho en unos videos, que muchos incluso de nuestros hijos ya no conocen nuestra historia. ¿De dónde es tu papá? ¿Quién sabe? ¿Sí? ¿Cuál es la historia de tus abuelos? ¿Quién sabe? Y a veces al no ser capaces de transmitir nuestras historias, porque nosotros somos eso, el resultado de esas historias. ¿Sí? En nosotros, por ejemplo, en mí, después de 18 años, soy otro hombre. Después de haber migrado a este país y entrar en unas relaciones diferentes, aprender otra cultura, de aprender otro idioma, soy diferente totalmente, ¿sí? Esta relación me ha hecho nuevo. En mis padres, yo conocer la historia de mis abuelos junto con mis padres, cada uno de ellos, de conocer sus historias, eso me hace saber que somos únicos. Pero esa historia se extiende a través de la Biblia, a través de toda la Biblia. Y estamos llamados a conocer esa historia porque ese es el Dios concreto con el cual nos relacionamos. El Dios, dicen, pero yo no estuve en el Éxodo, yo no estuve en Egipto, pero fue tu familia. Nuestra familia es nuestra humanidad que ha sido rescatada de allí y eso va a suceder con nosotros. Por eso hoy celebramos ese gran prodigio de la Santísima Trinidad y estamos llamados a relacionarnos con Él. Necesitamos abrazar nuestra historia y conocer su voluntad, sus mandamientos. Entonces,
Cuando no conocemos su voluntad, suena vano decirle en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. ¿Y cuál es tu voluntad? No lo sé. ¿Tú sabes cuál es la voluntad de Dios? Pero cuando vemos toda la historia, vamos viendo cuál es la voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que el hombre sea libre, que el hombre pueda conocerlo, que pueda amarle y que pueda adorarle y que pueda servir a sus hermanos en alguien concreto totalmente, en Jesús. Y ahí vemos de qué manera nos tenemos que relacionar. Entonces Jesús son, decía yo, los lentes de cómo ver la voluntad del Padre y cómo ver la acción del Espíritu Santo. ¿Sí? Me quedo aquí. Las otras lecturas también son muy hermosas. El Salmo 33, cuando dice, sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Y la segunda lectura de los Romanos, ¿sí? En el capítulo 8, de una manera muy, muy hermosa, que también habla de nuestro Señor Jesucristo, de Dios Padre y de la acción del Espíritu Santo. Pero hasta aquí me quedo. Espero que más que un conocimiento, que un dogma, que podamos entrar en esa relación íntima, ser bautizados en esa relación íntima al que Jesús nos llama para ser discípulos. Y al final dice, y he aquí que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. No tan solo es Jesús, sino yo estoy aquí relacionándome, trabajando en nuestra relación, reforzándola, siendo responsable de ti, de tu vida, de tus quehaceres, en esa relación única. A veces quisiera comentar algo más, a veces cuando no estamos haciendo las cosas bien, porque hay momentos en donde no hacemos las cosas bien, tomamos decisiones pobres, donde nuestro egoísmo nos gana, a veces sentimos que perdemos la relación con Dios. Y es cierto, lastimamos la relación con Dios. Pero Dios siempre está ahí para restablecerla. Dios está siempre ahí buscándonos para restablecerlo. Pero Él quiere fidelidad, no tan solo lealtad. Podemos decir, sí, es que voy a misa, pero estoy aquí en lo mío. Sí, Él no es tu amigo, Él es tu Dios. Y requiere una relación única y exclusiva. Que el Señor les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vemos en la Eucaristía.